¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos familia una vez más a este servicio de domingo. Hoy tenemos un gran tiempo, tanto en alabanza, en adoración y lleno de la palabra de Dios. ¿Sí o no, Fred? Así es. Hay algo muy importante que no podemos olvidar. El día de ayer fue cumpleaños de nuestra amada Pastora Isabel. Pastorita, desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que le haya pasado a usted muy bien. Pero hay algo que también no podemos olvidar, es que hay que compartir esta transmisión. Así es que ustedes tienen que compartirla. ¿Pero por qué medios podemos compartirla? Sí, lo podemos compartir tanto como en Facebook como en YouTube. Así que no se olviden de buscarnos como dice Juan 3:16 y compártanlo para que muchas más personas puedan ver tanto de las alabanzas como del mensaje que hoy compartirá. Exacto, también queremos compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Gálatas 2:20, el cual dice: juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Amén, wow, qué gran mensaje. El Señor se entregó por nosotros, nos dio libertad y con esa misma libertad hoy vamos a gozarnos en este gran tiempo. Así que, ¿qué tiempo viene, amigo Fred? Viene el tiempo de alabanza. Adelante. Pónganse de pie y levanten sus manos para cantar al Señor esta canción con todo nuestro corazón. Gritaremos de gozo y con toda pasión, con un canto que brota de nuestro interior. Estamos en este lugar. Santifícanos para contigo estar. Y hoy venimos rendidos de corazón y no podemos dejar de amarte, Dios. Este es nuestro tiempo de alabar, enamorados jamás de ti. Nuestro corazón vuelve a latir al declarar tu nombre. Oh, 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 oh. Al declarar tu nombre. Oh, 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 oh. Este es nuestro tiempo, es el lugar, es el momento de alabar. Es nuestro tiempo, es el lugar, es el momento de alabar. Es nuestro tiempo, es el lugar, es el momento de alabar. Es nuestro tiempo, es el lugar, es el momento de alabar.
mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Canta la iglesia. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostiene. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Oh, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Porque tu misericordia es buena, agradable y perfecta, Señor. Por eso yo confío en ti y en tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Maravillosa obra en aquella cruz. Padre Santo, te adoramos, Padre amado. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me vi
adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Maravilloso, Padre. Maravilloso, Jesús. Amada Iglesia, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar nuevamente juntos. Creo que cada día podemos disfrutar de la fidelidad de Dios, de la bendición de Dios y saber que no estamos solos, sino que el Señor está siempre con nosotros. Así que me alegra mucho que puedan estar conectados. Realmente es la manera como ahora estamos tratando de vernos a través de la pantalla, ¿verdad? Pero creemos que en medio de todo vemos la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el gran amor de Dios. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que ya están en este horario. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos muy agradecidos al Señor por la vida de cada uno de ustedes que ya conocen al Señor. Y también si alguien no conoce al Señor, es bueno que también llegue a conocerlo y que tú que ya lo has conocido también puedas hacerle llegar la palabra a sus corazones. Creo que en estos tiempos es de vital importancia ver mucho la palabra de Dios y mantener una comunión realmente muy estrecha con el Señor. El día de hoy vamos a ver, yo le puse como título, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Creo que la oración para cada uno de nosotros, al menos en este tiempo, se ha convertido en algo indispensable. Creo que es como el aire que respiramos. Creo que hemos aprendido a pasar mucho tiempo en oración, en comunión con el Señor. ¿Cuántos han ido experimentando esto? ¿Cuántos se dan cuenta que su tiempo de oración se ha incrementado? ¿Se han dado cuenta que sus corazones han sido despertados para poder orar? Realmente creo que Dios, en medio de todo este tiempo difícil, Dios nos está llevando aún mucho más para que podamos depender de Él a través de la oración y para que podamos mantener una comunión estrecha con el Señor a través de la oración, porque la oración es conversar con Dios, la oración es tener comunión con Dios, y creo que como hijos suyos debemos amar esto, debemos amar tener comunión con Dios, debemos amar orar, debemos amar esos tiempos tan íntimos que podemos pasar con el Señor a través de la oración. Y la Biblia nos habla realmente acerca de la oración. Por eso le puse como título, nunca dejes de orar. No puedes dejar de orar. Por nada del mundo, bajo ninguna excusa, no pudieras dejar de orar. Es algo indispensable, vital en la vida del creyente, realmente. El día que dejes de orar, te darás cuenta que tu día no va a ser igual. Por eso es importante que siempre lo hagamos esto con todo nuestro corazón. En la palabra encontramos ejemplos, muchos ejemplos, de hombres que oraron a Dios, de gente que aprendió a tener comunión con el Señor y vieron que la oración era aquello que era tan indispensable para que las cosas pasen, que la oración es vital en la vida del creyente para que las cosas sucedan, para que problemas que no tienen salida realmente encontremos una solución cuando nosotros oramos. Usted y yo podemos orar y podemos pasar mucho tiempo en oración creyéndole a Dios por aquella situación o aquella necesidad que hay, y Dios, que es fiel y que siempre va a estar atento a tu clamor, Él va a traer la respuesta. En la palabra encontramos
a un hombre de Dios y que es conocido, encontramos a Elías, y la palabra nos habla acerca de él. Elías dice, era en ese tiempo, ¿no?, que le tocó vivir a él estaba lleno de la fortaleza de Dios, mantenía una estrecha comunión con Dios. Su relación era tan íntima con el Señor que para él Dios era tan real como la persona que tienes a tu lado, ¿no? Y que podía conversar con él en cualquier momento, ¿no? Porque Dios era muy real en su vida y tenía la facilidad de poder escuchar a Dios, de poder oír su voz y de poder a la vez también obedecer, porque la obediencia y la oración van juntos. Es como que en una mano tienes la oración y en otra tienes la obediencia. Entonces, la oración y la obediencia tienen que ir juntos para que las cosas sucedan. Encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice así: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué tal? Miren, él se va, se presenta al rey Acab. Acab era el rey en ese entonces en Israel, ¿no? Un rey pagano en realidad, un rey que no tenía temor de Dios, pero nunca se sintió Elías menos o temeroso o que no podía hablar con él. A través de este rey, Israel había sido llevado mucho más todavía en los caminos de la idolatría, en los caminos en contra de Dios, porque su corazón realmente no estaba en las cosas de Dios, absolutamente para nada. Entonces es allí cuando Elías, en este tiempo, él se levanta y él va y habla con el rey Acab. ¿Y qué es lo que le dice? Si ustedes se dan cuenta, estoy leyendo Primera de Reyes 17:1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué interesante, ¿verdad? Que es algo que lo podemos subrayar. Dice, él vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él tenía la seguridad y se sentía tan seguro de ello, de que él estaba en la presencia de Dios. Y si estaba en la presencia de Dios, lo que salga de su boca tenía que suceder. Tenía una comunión tan íntima, tan estrecha con Dios. Va y le habla al rey. Le dice, yo estoy en la presencia de Dios. Y aquí le decreta realmente juicio. Le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En realidad, muy aguerrido él, ¿no? Decreta la palabra delante de este rey y le dice, no va a haber lluvia, no va a haber rocío durante este tiempo, sino por mi palabra. Y luego en el versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que vemos aquí en la vida de Elías? Un hombre que tenía una estrecha comunión con Dios y a la vez no solamente ello, sino que por ende tenía siempre esa actitud de obediencia hacia el Señor. Por eso les decía que la oración y la obediencia van juntos.
Por eso es que él tenía la facilidad de poder conversar con el Señor. Y Dios no tenía problemas de hablar con él. Después de que él va y le dice al rey, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego, miren, el Señor le habla. Y dice acá que vino la palabra del Señor a él y le da las indicaciones, como ahora iba a empezar la sequía, ¿no? Y ya no iba a haber lluvia, entonces todos los arroyos se iban a secar y iba a venir una situación muy difícil, pero Dios le habla y le dice, tienes que ir a esconderte en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Allí beberás del arroyo, yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. El verso 5 es interesante cuando él dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hizo Elías? Conforme a la palabra de Jehová. Conforme Dios le había hablado. En ningún momento vemos que él cuestiona lo que Dios le está enviando a hacer. En ningún momento lo piensa o empieza a razonarlo o empieza a dudar de lo que Dios le está diciendo. Simplemente él escucha la voz de Dios y luego obedece y se va a donde Dios lo estaba enviando y le dice, pues, el Señor le dice lo que tenía que hacer en ese lugar. Y luego dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ahí se quedó hasta que el arroyo se secó. Y después ya Dios fue guiándole para que nunca le falte a él nada. Pero es tan importante cuando Elías aquí se presenta al rey y decreta aquello. ¿Cuánto duró esta sequía en Israel? Duró 3 años, 6 meses. No fue un mes, no fue 2 meses, no fue un año. 3 años y medio. El rey Acab estaba furioso. Lo buscaba a Elías por toda la nación para matarlo. Pero Dios era guiándolo siempre y dirigiéndolo a lugares donde este rey nunca lo pudo encontrar. Pasaron 3 años y medio sin lluvia. Toda la calamidad que trajo esto a la nación de Israel, toda la hambruna que se produjo, hasta que llegó el momento, en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, ¿no? Ahora, nuevamente Dios le habla a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la tierra. Había pasado tanto tiempo ya, entonces ya el tiempo había llegado, ya la situación era insostenible. ¿Y cuántos saben que Dios es misericordioso? Que la misericordia de Dios va más allá de todo. Que la misericordia de Dios es hasta los cielos y su misericordia es tan grande. Entonces agarra y le habla a Elías para que vaya y se muestre al rey, porque ahora el Señor iba a hacer llover sobre la tierra. Ahora, ¿por qué vemos que todas estas cosas, una de las cosas que pasó en la vida de Elías, precisamente porque él fue un hombre que aprendió a tener tanta comunión con el Señor, y no solamente ello, a la vez aprendió a obedecer a Dios. Entonces era un hombre de oración y a la vez que había aprendido a obedecer a Dios. Mis amados, Dios nos va a hablar muchas veces. Te va a hablar a ti, me va a hablar a mí, nos va a hablar y nos habla siempre. Pero no debe quedarse solamente en aquello que escuchamos de Él, sino que tenemos que dar el siguiente paso, que es la obediencia. Porque la oración, para que sucedan las cosas, tiene que ir también unido a la obediencia.
bien interesante vemos aquí en la vida de Elías. Y la palabra nos habla acerca de Elías. Alguien me puede decir, ay, pero era Elías, ¿no? Yo no soy Elías. Alguien puede decir uy, pero era el profeta Elías. Así que podían suceder muchas cosas. Pero miren lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes, ¿a qué? Dice semejantes a las nuestras. Pero ¿qué dice a continuación? Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Oró cómo? Dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, tú y yo también podemos orar. Una oración ferviente. ¿Cómo era Elías? Dice, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que no puedes decir, bueno, pero era Elías. No, él era muy parecido a nosotros, pero dice que él oró fervientemente. Entonces, si Dios escuchó a Elías, también puede escucharte a ti y a mí. Y también podemos orar así, fervientemente. Y cosas pasarán, situaciones sucederán. Imagínense que acá nos habla y cuando luego dice que él volvió a orar y luego la lluvia vino. Qué interesante realmente que encontramos aquí en la palabra. Mis amados, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos gente de oración. Es que oremos fervientemente. Que la oración sea algo vital para nuestras vidas. Estas oraciones son tan profundas debido a la comunión que tú y yo podemos mantener con el Señor. Realmente Elías hizo proezas en Dios. Había cultivado esa relación con Dios. Había aprendido a tener una íntima comunión con el Señor. Entonces vemos que las cosas empezaron a pasar. Y no solamente quedó allí, sino que esto afectó reinos, afectó naciones. Y bueno, acá se quedó un poco descuadrado con toda esta situación, pero al final él pudo ver la mano de Dios, porque hubo un hombre de Dios que le mostró quién era el Señor. Es importante entender que la batalla para realizar el trabajo de Dios se hace en las esferas celestiales. Tú y yo tenemos que saber que nuestras batallas las ganamos a través de la oración. Es lo mejor que podemos hacer. Se presenta alguna situación o ves que las situaciones que pasas no tienen alguna solución. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Nosotros estamos aquí para orar como iglesia, como hijos de Dios. Si el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, cuando vemos la vida de Jesús, realmente Él llevaba una vida de oración. Y era Jesús. Dice que Él se levantaba muy de madrugada y se iba al monte a orar. Siempre Él se levantaba muy temprano y salía para orar. Y a Él le encantaba orar. Le encantaba tener comunión con su Padre, siendo Jesús. Si Jesús oraba y oraba, ¿cuánto más, mis amados, nosotros tenemos que orar? No nos podemos dar el lujo de no orar.
o de que nuestra vida de oración sea pobre, sea raquítica, ¿no? Sino que nuestra vida de oración debe ser fuerte. Debemos ser hombres y mujeres de oración, que amamos la comunión con Dios, que no nos enfrentamos en nuestras fuerzas a nada, porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor arma que tenemos? Es el arma de la oración, ¿no? Y al menos en estos tiempos estamos llamados a orar, a interceder más que nunca. Entonces la batalla para realizar el trabajo de Dios se hace en las esferas celestiales. Y la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es con la gente de carne y hueso. Nuestra lucha es espiritual. Por eso nosotros tenemos que orar. Cuando vemos en la historia de la iglesia, vemos grandiosos moveres y vemos a grandes hombres de Dios que en los diferentes siglos fueron usados de una manera increíble por el Señor. Y cuando vemos la vida de estos hombres de Dios que fueron usados grandemente en diferentes siglos, ¿no? Cuando ellos fueron usados en una manera espectacular por el Señor, ¿por qué? Fueron realmente hombres de oración, mujeres de oración, hombres que pasaban horas y horas orando, y fueron a la vez hombres que conmovieron ciudades, conmovieron naciones, conmovieron todo el sistema realmente, porque sus vidas fueron usados tremendamente. ¿Por qué? Porque fueron hombres fervientes en la oración. Y cada grandioso mover y cada gran proyecto del Espíritu Santo depende de la oración. Muchos de los grandes avivamientos se originaron porque hubieron hombres y mujeres que se dedicaron a la oración y que clamaron a Dios por un avivamiento. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría realmente ver esto? Pero para ello tenemos que orar, que venga un avivamiento y sacuda nuestra nación. Nos encantaría y estamos orando por ello, pero tenemos que orar aún mucho más, que el Señor desate un avivamiento sobre nuestra nación, donde los corazones sean compungidos y vueltos a Dios, donde la gente vuelva su corazón a Dios y donde la iglesia se levante fervientemente para poder orar a Dios y no dejar de orar hasta ver que esto suceda. En la palabra dice que debemos orar en todo tiempo, como dice el título, ¿no? Nunca dejes de orar, nunca. Y eso está en 1 Tesalonicenses 5:17, por si acaso. Entonces, se puede esperar un avivamiento cuando los cristianos tienen el espíritu de oración por el avivamiento. Podemos esperar un avivamiento cuando realmente cada uno de nosotros somos llenos de ese espíritu de oración por un avivamiento y empezamos a clamar a Dios fervientemente por un avivamiento en nuestra nación. Vemos cuando los avivadores en siglos pasados, por ejemplo, Finney, él definía tal espíritu de oración no como simplemente frases correctas y palabras, sino un continuo deseo por la salvación de la gente. Realmente su corazón de este hombre ardía tanto para que la gente sea salva y clamaba todo el tiempo por ello. Y vino, ¿no?, ese espíritu de oración para que muchas más personas empiecen a orar
Por ello, cuando nosotros encontramos en la palabra, por ejemplo, en Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos podemos orar? Podemos clamar a Dios y decir de esta manera: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, dice Habacuc 3:2, ¿no? Entonces viene al corazón de cada uno, donde dice: he oído tu palabra, y eso me causó un mover tan grande dentro de mí, y luego eso, como resultado, habrá un clamor y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cuántos estamos clamando por ello? No nos dejemos llevar por todas las voces contrarias a la palabra a nuestro alrededor. No nos dejemos llevar por tanta cosa que podamos ver de repente en la televisión. Si algo a ti no te bendice, no te edifica, no lo veas. Vas a ser más bendecido cuando escuchas la palabra de Dios. Tienes que volver tus ojos, tu corazón a la palabra de Dios y decir como aquí Habacuc expresaba: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿no? Y luego dice: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor, que tu obra sea conocida en medio de estos tiempos, que tu nombre sea levantado en medio de estos tiempos, porque mis amados, tú y yo estamos aquí para ser de bendición, para que de nuestra boca siempre salga palabras de bendición, de motivación para los demás, para levantarnos como iglesia, para orar, para interceder, para levantar nuestro clamor delante del Señor. Y luego sigue hablando aquí en Habacuc 3:4, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. La respuesta que habrá por una iglesia que ora, por gente que ora, la respuesta de Dios será tremenda. Habrá un avivamiento, habrá un despertar en la gente por las cosas de Dios. Avivamiento puede ser definido en dos palabras: Dios vendrá. Dios se hará presente en nuestra nación, en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que está alrededor nuestro. Por eso es importante que oremos creyendo siempre en las promesas de Dios, que tu corazón se despierte para poder orar, para poder clamar, para poder interceder en una oración ferviente, no una oración a medias, no una oración apática, no una oración por cumplir, en una oración ferviente, donde realmente puedas orar con todas tus entrañas allí y sientes el clamor muy dentro de tu corazón y clamas y lloras por esta nación. Pues eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos enseña realmente que cuando oramos las cosas suceden. Veamos un pasaje más en el libro de Hechos, el capítulo 12. Quiero ver con ustedes aquí en Hechos 12, vayan anotando y vayan buscando en su Biblia. Miren cómo en esta ocasión, ¿qué es lo que pasó con la vida del apóstol Pedro? Dice que él fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con él? Porque había una iglesia que oraba fervientemente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
para que le custodiase. ¿Quién lo mandó a la cárcel? Fue Herodes, porque el rey Herodes no estaba en ese tiempo. Y lo mandó a la cárcel. Herodes lo mandó a la cárcel a Pedro. Y dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dice el versículo 5 de Hechos 12, 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y subrayen ese versículo y anótelo 10 veces repetidas para que no se olvide. Dice el verso 5 de Hechos 12, Pedro estaba custodiado en la cárcel por soldados y estaba con las cadenas allí para que él no escapase. Pero dice que la iglesia hacía sin cesar, subraya esa palabra, sin cesar, oración a Dios por él. Interesante. Ese es el papel de la iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué hacer en situaciones difíciles? Hay que orar, no ponerse a hablar como todas las demás personas que no conocen a Dios hablan. No ponerse a publicar cosas como todos los demás lo hacen. A orar, a doblar tus rodillas, a ponerte en la brecha. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Cuántos están orando por esta nación ahora? Más que nunca tenemos que orar por nuestra nación. Dice que aquí la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y miren lo que pasó. Cuando hay gente que ora, cuando el pueblo de Dios se une para orar, cosas van a pasar. La respuesta de Dios va a venir. Dios va a intervenir. Dice en los siguientes versículos, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, el verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos así, como si nada. Le dijo el ángel, estoy leyendo el verso 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo así, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué gran Dios! Pedro fue liberado de la cárcel. Un ángel del Señor lo sacó, se le cayeron las cadenas, se abrió la puerta tan segura, la puerta de hierro que había, y el ángel lo guió hasta la calle, y en la calle ya el ángel desapareció. Pedro fue liberado, porque dice que la iglesia hacía
sin cesar a Dios oración por él. Mis amados, tenemos que orar. Ahora más que nunca. Oremos delante del Señor por nuestra nación, porque Dios sea interviniendo en nuestra nación. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 5:7, la versión, la PDT, dice: confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. ¿De acuerdo? Y Efesios 6:18, ore y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Una cita más para terminar, Colosenses 4:2, dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Pues espero que lo hayan copiado estos versículos. Realmente, amada iglesia, y todos los que están conectados, si me están escuchando en esta noche, nuestra tarea para cada uno de nosotros es orar en este tiempo, más que nunca. Si antes orabas un tiempo, redobla ese tiempo de oración. Ponte delante del Señor, como lo hizo Elías, como hizo esta iglesia en el libro de los Hechos, cómo enfrentaron cada situación que ellos atravesaron. Fue a través de la oración. Estamos llamados entonces para poder orar. Y cuando oramos fervientemente, las cosas empezarán a suceder. Y nosotros podemos hacer. Somos gente de oración. Y la oración va unido a la obediencia. Recuerden, ¿cuántos queremos un avivamiento? Recuerden lo que dice en Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que el nombre de Dios sea conocido en este tiempo. Que el pueblo de Dios sea conocido por ser un pueblo que ora fervientemente, por ser un pueblo que no va en la corriente de este mundo, que sabe que su ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que, mis amados, cumplamos aquello para lo cual estamos aquí en esta tierra. Y el poder orar es algo indispensable en la vida de la iglesia. Tú y yo seamos aquellas personas que somos gente de oración. Ahora más que nunca, oremos e intercedamos por nuestra nación como iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias al Señor en este tiempo. Padre amado, gracias, Señor, porque vemos a través de tu palabra, vemos a hombres que realmente aprendieron a confiar en ti, que sus oraciones fueron tan fervientes. Vemos a la iglesia en el libro de los Hechos, orando fervientemente y milagros sucediendo. Realmente oramos en este tiempo por tu iglesia, Señor, porque ese espíritu de oración sea derramado en cada uno, Señor, para levantarnos como iglesia, para poder orar fervientemente, creyéndote a ti por milagros, oh Dios. Oh Señor, creyéndote a ti por un avivamiento en nuestra nación, donde la gente sea despertada para buscarte a ti, para volver su corazón a ti, para tener hambre y sed de tu palabra, Señor. Señor, nuestra nación, el Perú, está en tus manos. Señor, es una nación bendita, es una nación, oh Dios, donde tu nombre será glorificado en una manera, oh Dios, tremenda. Porque tú dijiste que esta nación es tierra de avivamiento, para que mucha gente, los miles y millones de personas, te conozcan a ti, Señor. Oramos por un avivamiento para nuestra nación, por un despertar espiritual para nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Realmente vamos a levantarnos y seamos
el ejército de Dios para poder orar fervientemente como nunca antes. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor sea despertando sus corazones para poder buscar a Dios en esa oración ferviente. Es mi deseo, es mi corazón, que tu corazón se llene del fuego de Dios para poder orar en este tiempo más que nunca y pararnos en las promesas de Dios y creerle a Dios por grandes cosas para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra nación. Muchas bendiciones, amada iglesia, un gran abrazo. Dios los guarde. Wow, familia, wow, amigo, ha sido un gran servicio el día de hoy. Realmente la palabra de hoy ha sido muy edificante para nuestras vidas y espero que allí en sus casas el Espíritu Santo haya tocado a sus corazones a través de la palabra que hoy se compartió. Fue un momento muy grande, un momento muy especial en la presencia del Señor. Así es. Espero que hayan tomado apunte de todo lo que se ha explicado en este servicio. Pero hay algo bueno. Si no pudiste apuntar, no pudiste escribir, puedes acceder a la repetición en YouTube. Así que puedes acceder a la repetición de los dos servicios. No te olvides, es fácil. Amén. Así que no se olviden de buscarnos. Y ahora vamos con nuestros anuncios. Ok, iglesia. Acá está nuestra cuenta para todo lo que es diezmos y ofrendas. Hay que sembrar para poder cosechar. Estamos muy agradecidos por cada una de sus donaciones. Dios me los bendiga. Querida familia, no se olviden que el día de mañana tenemos a las 7 de la noche un tiempo con Dios. Los esperamos. El día martes a las 7 de la noche tenemos Amando su Presencia. Luego de ello empezamos con nuestras clases de Sanidad Divina. Si tú quieres ser participante de este evento, no te olvides de escribirnos en tus comentarios para poderte mandar el link de Zoom. Si quieres aprender más de la palabra de Dios, te invitamos a participar de nuestros cursos de discipulado los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo. Ok, estos han sido todos nuestros anuncios. Sí, y antes de irnos, nada mejor que irnos alabando a nuestro Señor. Así que vamos con una alabanza. Resplandeces mucho más